Hello to everybody, welcome to this new video. Today we're going to learn how to talk about habits in the past. Hablar de hábitos en el pasado y vamos a hacerlo, esperen que acá. Vamos a utilizar la estructura used to. Bien. Comencemos. Tenemos una picture que muestra una chica que dice a few years ago y these days. Podemos ver dos acciones totalmente diferentes. Hace unos años atrás en un tren y hoy en día regando plantas. Clara doesn't travel much these days. She prefers to stay at home. But she used to travel a lot. She used to go away 2 or 3 times a year. Yes? Ella solía salir de viaje 2 o 3 veces al año, pero ya no lo hace. ¿Ya? Su vida cambió, ese hábito dejó de realizar. Vamos a ver un poco el uso, cómo se utiliza este used to. Usamos la estructura used to, ojo con la pronunciación, y ese es used to, pego ahí la D con el to, used to, para hablar de cosas que solíamos hacer en el pasado y en el presente no las hacemos más. ¿A qué nos referimos con esto? Cada vez que yo utilice el used to, un nativo va a entender esto, va a entender que yo lo hacía, pero ya no lo hago más. No hace falta aclarar. Ejemplos. I used to play sports when I was a child. Si yo digo una frase de esta, utilizando el used to, se entiende que es algo que yo ya no realizo más. Otro. She didn't used to live alone. Ella no solía vivir sola. Ahora sí. Did they used to eat much fast food? En este caso está utilizado en pregunta. Vamos a ver la forma. Y aquí tenemos las tres. El used to, por supuesto, se utiliza en afirmativo, en negativo y en pregunta. En el caso de I used to, el verbo que le siga, sí o sí, debe seguirle un verbo. I used to play, en este caso, I used to play hockey. Ese verbo que viene después de la frase used to va a venir en forma infinitiva. ¿Sí? En el caso del negativo, como me estoy refiriendo al pasado, voy a utilizar el auxiliar didn't. Por lo tanto, el use va a perder la D, porque como es un verbo regular, ¿sí? Funciona como tal. Entonces, en el pasado, I didn't used to read, no solía leer. Y en la pregunta, lo mismo que expliqué recién, va a utilizar el auxiliar de pregunta en el pasado, que es el did, y el verbo vuelve, o sea, la estructura used to, a utilizarse en infinitivo. Did you used to play with dolls? Bien. Pero, para hablar de hábitos en el pasado, también podemos formar oraciones utilizando un adverbio de frecuencia, como por ejemplo often, always, sometimes, never, hardly ever, y un verbo en pasado. Es decir, que no es que cada vez que hablo de un hábito necesito sí o sí utilizar used to. Used to es una estructura para hablar de un hábito en pasado que ya no realizo, pero también puedo utilizar como por ejemplo adverbios, ¿sí? Como ahora les voy a mostrar en los ejemplos. When I was a teenager, I often played hockey. Cuando yo era adolescente, solía jugar hockey. Yes? A veces jugaba hockey. I always visited my grandma at weekends when I was a child. And she never ate vegetables until last year. Bien, entonces, utilizo el used to, yes, para un hábito en el pasado, se da por entendido que ya no lo realizo más, también se utiliza mucho para hábitos como por ejemplo solía fumar y ya no lo hago. I used to smoke, no hace falta que le aclare, pero ya no. Yes? Good. Bien, espero que les haya sido útil, puedan ver el video cuantas veces necesiten. Thank you very much for watching this video and see you in the next one. Bye bye.